Imaynalla kasankichis llaqta masis wawqipanakunas ñañas noqa waliqlla kasani. Qankuna yachankichisña kay España suyumanta pacha rimarimsaykichis noqaypata suti Maggie. Kay killachaw p'unchaypi apamusaykichis videota. Kay video sutin kasan Willakuy kay cumbia peruana nisqamanta. Chayta qhawarikusun, uyarikusun. Imarayku kay qillqisqa pacha kutiq Inca nisqa mañarimun kay takiyta, mana takichu kay video qhawarinanchispaq, uyarinanchispaq. Chantapis k'utuni videota imarayku noqa hina rimamuraq kay reportera Norma. Chayta mana uyarisunchu. Uyarisun imaynatachus paqarimurqa kay cumbia chicha nisqa kay Perú suyupi. Chayman hina qankuna tukuy yachasqaykichista qillqirimuychis churana chaskisman churarimuychis pichus tinkunqa kay video ñawirinqa chay chaskischa imagina chay yachay hap'ikunqa. Chayraykus mañasaykichis qankunata k'askarimunaykichista qhipakunaykichista imarayku qankuna qhawankichis noqa qhawasaq t'ukusqay nisqaykichis qankuna t'ukusqaykichis churana chaskisman churarimuychis. Kunan rimarisaq Castilla gallupi runa masinchista. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy lunes les traigo este vídeo. El título es la cumbia peruana, su historia. En quechua, Willakuy kay cumbia peruana nisqamanta. Eso es lo que vamos a ver y escuchar a petición del suscriptor Pachacutej Inca. También pedirles a ustedes, hermanos peruanos, y a todas aquellas personas que les gusta la cumbia, que si tienen información con relación a los años que mencionen en este vídeo, pues comenten, dejen esa información en la caja de comentarios. Así vamos a ir conociendo un poquito más de la historia de la cumbia de todos los países. ¿Por qué digo esto? Porque, como dice aquí, la historia, la cumbia peruana, de la cumbia peruana es su historia, solamente de Perú, no es de todos los países. Vamos a conocer su historia, de cómo se inició, porque eso fue la introducción de este vídeo. Yo he cortado porque es como 3 minutos. Yo voy a hablar más y va a ser más minutos y no quiero que solamente se base en eso este vídeo. Es por eso. También, ¿qué les puedo decir? Este canal no es de información, este canal es de reacción. Lo que yo vea y sepa algo de información o recuerde alguna información o lo que sienta, eso es lo que yo comento. Porque si fuese de información tendría que buscar información para decir si es verdad o no es verdad lo que está diciendo en este vídeo. Y al mismo tiempo decir, sí, en mi país también pasó esto. Pero ahí les dejo a ustedes, porque ustedes también reaccionan junto conmigo. Así que empecemos a ver el vídeo. Jawarina, gallarina. La cumbia peruana es el gran cóctel sonoro creado a nivel nacional. Hoy en día, entonces, la cumbia es un fenómeno que ya no se puede ignorar en el Perú, ¿no? Se interpreta en todas partes y se escucha por doquier. Y la música que escucha el pueblo peruano es la... Tampoco se puede ignorar en todos los países de Sudamérica porque se escucha la cumbia. ¿Por qué les digo esto? Porque él está hablando de Perú, pero en general sabemos que se escucha en toda Sudamérica y el mundo, en muchos países, que aquellas personas que han emigrado, como siempre yo les digo, en su bultito llevan la música, su gastronomía, su ropa y sus recuerdos, nada más. No se puede llevar nada más. Qankuna uyarisankichis painin kay Perú suyupi uyarikun kay cumbia nin suyunchispipis imaynatachus kay suyu Sudamérica nisqapi tukuylaya suyuspi uyarikullanta. Imaynatachus waq suyuspi, hawa suyuspi uyarikullanta imarayku. Wakin runa suyusman ripun imaynatachus noqa ripuni. Q'ipipi imata apani, takiyta, cumbia, folclore, tukuy ima, mikhunayta p'achayta. Chaylla apayatima imatapis kay
Yuyas Gaitán, Kunan Uyarina. Cumbia peruana. El Perú es un país de mezclas, de fusiones. Quizá sea ese el rasgo que más nos define. Como bien dijo José María Arguedas, somos un país de todas las sangres. La diversidad marca nuestra geografía, nuestras lenguas, nuestra comida, nuestra música y, claro, dentro de ella, nuestra música popular. La cumbia peruana o música chicha es la fusión de diversos géneros y corrientes musicales. Algunos defienden el término cumbia peruana y otros la llaman simplemente chicha. En este programa la llamaremos de ambas formas. La cumbia peruana es un nombre genérico que en realidad se refiere a la adaptación que han hecho los conjuntos musicales peruanos de la cumbia de origen colombiano. Entonces, a partir de los 70 aparecieron los primeros grupos que hicieron sus primeras versiones sobre esa cumbia, y los grupos de la costa hicieron y produjeron la música de la cumbia según el estilo costeño. Los músicos que venían de las regiones andinas hicieron lo propio con el tono del huayno, y los grupos de la selva, que llamaron a su música música selvática o cumbia selvática, lo hicieron con las tonalidades de su propia música regional. Pero es importante saber que el origen, el nacimiento de la cumbia es Colombia. Tenemos que aprender a respetar. Ahora, la mezcla, los géneros que se haya generado después de todo ese movimiento que se puede hacer, porque la música va como el viento por todas partes y llega a los corazones de cada persona que le gusta, pues empiezan a mezclar ritmos, instrumentos, como en este caso, instrumentos andinos, instrumentos o, no sé, jergas de la selva y otras cosas. Se puede fusionar. Eso ya es diferente. Ahí ya empiezan a ser como otro género, otra rama, ¿no?, de la cumbia, se puede decir. Pero el origen sabemos de dónde es. Eso sí se tiene que respetar. No podemos decir el origen es en mi país. No. Eso tenemos que aprender a respetar. Kankuna uyarisawan kichis. Kay cumbia pagarimun kay Colombia suy. Chayta yupaychananchis tiyan. Chayta yachananchis tiyan. Mana nisunmanchis. Mana chay llulla llaqtanchis mana. Chay rikhurimun, chay mahina chahrukun waq instrumentoswan, waq rimaywan chay mahina cumbia chicha lluqsimun, cumbia sureña lluqsimun, cumbia selvática lluqsimun, tukuylaya cumbias pagarimun. Qankuna yachankichis. Kunan uyarinallapuni imaniwasun kay imaniwasunchus kay musicólogo nisqa. Buscamos un nombre apropiado, perteneciente a nuestra tradición, nuestra usanza, la vigencia a través del tiempo, y encontramos una palabra muy dulce, chicha, así como encontraron en Centroamérica salsa, por lo de la parte más agradable de la comida, ¿no? Entonces nosotros hicimos algo análogo y encontramos que una palabra hermosa, que era el legado de nuestros antepasados como una bebida ceremonial. En Bolivia también surgió en los años 1970 con el grupo Maroyu en Uncía, Potosí, esta cumbia chicha. También se le llama cumbia tecno, cumbia andina, cumbia disco y tantas otras cosas más. ¿Por qué la llamaron cumbia chicha? Porque los que consumían esta música eran del campo, la gente que consumía en una casa donde se vendía chicha. La chicha es una bebida fermentada de maíz, es donde se originó como el folclore y la cumbia chicha, las clases sociales, como se puede decir, la baja clase social y la alta ni siquiera la escuchaban, ni el folclore, ni la cumbia, ni nada. Entonces, en las minas, en las chicherías, como se decía, ahí se escuchaba la cumbia chicha, el folclore y todas esas cosas. Es por eso que le llamaron también en Bolivia cumbia chicha.
Ahora sí, vamos a seguir. La cumbia colombiana fue una de las principales influencias de la llamada cumbia peruana o chicha, aunque la versión nacional rápidamente adquirió su propio estilo y personalidad. A partir de eso encontramos la palabra más apropiada para definir lo nuestro y fue la chicha peruana, porque es, a diferencia de la cumbia, es una conjunción de ritmos americanos, latinos, dentro de lo cual la cumbia es una parte. Y tenemos compases de joropo, de bachata, de vallenato, de repente, de folclor peruano, como el toril, por ejemplo, o el bayón de la selva, que nosotros decimos el ritmo selvático. A fines de los 70 es cuando empiezan a gestarse los grupos que en los 80 van a tener un boom de popularidad y van a originar todo ese fenómeno que se conoce como la cumbia peruana y que en aquellos años se denominaba música chicha, ¿no? Actualmente también, algunos les dicen música chicha, otros le dicen cumbia peruana. Hay una multiplicidad de términos con que se conoce el fenómeno. El primero que adaptó la cumbia colombiana y le dio un toque nacional fue el músico Carlos Vaquerizo. Él nació en el departamento de Junín y en el año 1965 grabó un tema llamado La Chichera. En La Chichera él combinó ritmos de cumbia con arreglos de saxo y de tarola, pero también con una clara influencia del guaracho. La primera apropiación que se hizo de la cumbia peruana se dio en la región central, una orquesta típica, la Aurora Andina, liderado por Carlos Vaquerizo, interpreta la cumbia, pero con una base instrumental extraña, digamos con tarolas, con rondín, produce un 45 que diría que es la primera peruanización de la cumbia colombiana. También es importante decirles, ustedes están escuchando unas fechas determinadas. En esas fechas, ¿qué es lo que pasó con la cumbia en sus países? Porque según entiendo que este reportaje o documental es solamente de Perú. Yo creo que si hubiese investigado la reportera Norma un poquito más, pero yo creo que falta esto para investigar más de todos los países, cómo se originó la cumbia, pues sería fenomenal este vídeo. Pero aún es fenomenal porque está dando, ¿cómo les puedo decir? Un activo naranja, se puede decir, un activo blando, que es la música de un país, es un activo blando que todo el mundo lo consume. Este vídeo, si lo ve mucha gente, pues empieza a conocer su historia de Perú, un poquito más de la cumbia. Por eso digo, no todos los países se dedican así a ayudar a su país a levantarse en todo, en este caso en la música. Es un activo que genera economía. Pero si ustedes se toman el tiempo de, por lo menos, decir, si en este año nació este grupo, pues por lo menos ya sabemos qué grupo se originó con la cumbia, o a lo mejor otro nombre le dieron, pero sigue en primera opción la cumbia, porque en la segunda opción que nosotros tomamos cumbia chicha, ¿no? Ya ponemos dos palabras, a lo mejor así hay cumbias en todos los países de Sudamérica. Kakuna uyarisawankichis llaqtamasis. Ancha sumaq kay taki chantapis kakuna uyarisankichis ima watapichus paqarimun kay cumbia. Ichapis chay watapi paqarimullarqataq llaqtanchispi, suyunchispi niman. Imaynatachus waq suyuspis paqarimunku kay cumbia nisqa.
chaytaqa willamunkuman chay cosachakaman. Ichapis kay reportera, kay mana ruanchu video tukuy suyuspata, suyullampata, imarayku ichapis mana karqachu qolqa chay ruwananpaq, chayraykus noqa nini qankuna ichapis yachankichis chayta churamunkichisman churanachaskisman, chaywanqa yachasuman hasta kunan uyarinallapuniya. Si bien Carlos Vaquerizo fue un pionero de este género, el verdadero padre de la chicha fue Enrique Delgado, extraordinario guitarrista y fundador del grupo Los Destellos. Los Destellos, en 1968, grabaron un LP con su mismo nombre, Los Destellos. Y en ese LP habían varios temas realmente buenos, como La Guajira Psicodélica, Que Chola Tan Rica y El Avispón. Delgado había pasado de ser un intérprete de guitarra clásica, con estudios en el Conservatorio de Lima, a ser el líder del grupo Los Destellos. En su evolución, se había nutrido de diversos géneros musicales, como la música criolla y el rock. Lo que él buscaba era producir un sonido original, que calara en costa, sierra y selva. Y vaya que lo hizo. Enrique Delgado fue prácticamente el iniciador. Lo que yo les puedo decir, como antes les dije, en 1970, pues iniciaron con el grupo Maroyu la cumbia chicha, la cumbia disco, la cumbia tecno, como se llamaba, o cumbia andina, en Uncía, Potosí. Pero ellos fundaron ese año, pero antes de eso ellos ya tocaban. Pero antes de eso también ya en Argentina hubo un artista, no me acuerdo, boliviano, que también hacía cumbia. No es conocido, pero con los reportajes, con todo eso se va conociendo a este tipo de artistas. Con esto no quiero decir que en mi país también, no. Con esto simplemente les estoy dando información de que en todos los países la cumbia ha hecho una explosión en distintos géneros, quizás con diferentes nombres. Por eso les digo, es importante que las fechas que están dando ustedes averigüen en internet qué es lo que pasó en ese año con la cumbia en su país, si había o no había, pues así se informan un poquito. Y si ustedes saben mejor que yo, también es mejor que dejen sus comentarios en la caja de comentarios, como siempre les digo. Kankuna llaqtaman suyarisankichis kay waranga es con canchis chunka watapi, kay Uncía llaqtapi kay Maroyu nisqa t'uqpa Maroyu nisqa paqarichimurqaña kay cumbia chicha nisqataqa. Chay imagina hasta un ñawpaqpi paykuna ñapis qallarirqankuña kay takiwan, Chay imagina boliviano tiyan kay Argentinapi hasta un pay takirisarqaña kay takiytapis, chayta niriyman, chayrikusqankuna uyarispa watasta, chay imagina nimuychis yachasqaykichista. Noqa uchika yachasqayta nimusaykichis, kunan uyarinapuniya. Esta corriente tropical peruana, porque fue un estudioso, un tipo muy, digamos, versátil en la guitarra, porque si bien no recordamos, Enrique Delgado fue un emblemático de la música criolla. Enrique llegó a estudiar las corrientes tanto costeña, de la sierra y de la selva. Enrique Delgado fue un músico virtuoso que tenía experiencias de trabajo con Pastorita Guaracina, con el Ojo Molina en el mundo tropical, incluso le gustaba estudiar en el conservatorio, le gustaba la música clásica, era un hippie, escuchaba rock, le gustaba Jimi Hendrix. La mayoría de los grupos que aparecieron con este género es cuando empezó el rock con los Beatles, después el rock pesado, el psicodélico y tantos otros géneros. Y caló mucho en los centros mineros el rock. Es por eso que nace ahí, como también el folclore o el folk rock, como se dice, ¿no?
tantas cosas. Yo lo poco que sé les comento, yo por eso les digo, esto es una reacción con lo poco que sé. Si yo profundizara, pues sería este vídeo, como este vídeo es casi 1 hora y algo. Pero nosotros vamos a hacer como media hora, porque si no nadie lo ve. Lo que voy a hacer es dejar el link del canal para que ustedes vayan a ver el vídeo completo y se enteren más de qué se trata el vídeo. Kankuna uyarisankichis llaqtamasis kaytaki imaraykuchus hina chaqrukorqa kay cumbia. Chay pachapi riqunimullarqataq waqtaki kanman rock kay Beatles nisqawan chantaqa chayman hina kay folclorepis chaqrukorqa chayqa sutikun folk rock. Chayman hina ashka takiykunas lluqsimunku tukuy laya génerospi nisqaman. Imarayku kay quyapi runas uyariq kanku kay takiyta. Chayman hinataq paykunaqa waqarichispa kay cumbiawan uyariytawan chaqrunku. Chantapis nini noqa yuyasqayta nisaykichis, mana noqa yachanichu hinapuni nispa, ichapis qankuna astawan noqaman yachankichis chaytaqa qillqarimuychis. Kunan uyarina. Los interludios los hacía también la guitarra eléctrica, tenía un rol muy activo y eso lo impuso Enrique Delgado y ese estilo fue continuado después. En los años 70, los Destellos lograron sacar grandes hits, como Muchachita Celosa, composición de Quito Caicho, Traicionera, de Manuel Mantilla, y Elsa, de Tomás Rebata, canción que alcanzó fama en la voz de Félix Martínez. Era un trompetista, el autor Tomás Rebata, solamente le había puesto los coros, ¿no? Que siga la cumbia para bailar con Elsa, que siga la cumbia para bailar. Entonces Enrique tuvo el ingenio de decirle a Félix que le ponga un poco de letra, ¿no? Y a Félix le puso una cosa de letra y ya se fue armando la canción y fue un éxito rotundo que hasta ahora se escucha. Los Destellos fueron los reyes de la cumbia peruana durante la década de los 70. Años más tarde, la directora de cine. En Bolivia en los años 70 los reyes fueron Marroyo, Ronis, Alaska, Delirios, Coralí, Iberia. Eran grupos que hacían bailar muchísimo, tanto en los prestes, cumpleaños, fiestas, así en las chicherías, como se dice, acahuasis, pues sonaba mucho. Y si ustedes quieren escuchar y recordar esa época, pueden sugerir a esos grupos como a los grupos de sus países de esa época, para recordar de cómo se inició la cumbia chicha, ¿no? Ya estamos escuchando cómo se inició, como con quién espero escuchar sería bueno, como esta canción de Elsa, Elsa. Hasta en mi país eso se escuchó, no digo que no. Kankuna uyarisawankichis, kay imaynatachus kay Perú suyupi qallararqanku kallpawan, kay takiwan uyararqanku, tukuy ima tusirarqanku noqanchis llaqtanchispipis kikillantaq karqa kay Marroyo, Ronis, Alaska, Delirios, Coralí, Iberia, chay chika t'uqpas karqanku. Paykuna waqaricharqanku, paykuna takirqanku prestes aqhawasipi, p'unchaykunaspi, kay kusi p'unchaykunaspi, tukuy ima karqa. Chayta yuyarichiwan qankuna imata yuyarinkichis, chayman hina qillqarimuychis kunan uyarinallapuña. Claudia Llosa incluyó algunos de sus temas en la banda sonora de su galardonada película La Teta Asustada, candidata al Oscar en el año 2010. Vamos a recibir un fuerte aplauso a estos mismos Cuyes, para que se olviden de nosotros. Y enseguida vienen los demás jurados. Adelante, también vienen un hermoso cuadro.
sucedió en el Perú. Ajina carga kai Perú pinisuma. Chay carga kai Perú suyo pinisuma. En 1971 se formó la agrupación Los Ecos, dirigida por Beto Cuestas. Hablando de Los Ecos y de mi persona, yo soy migrante, yo vengo de Cascas, Contumasaca, Jamarca, pero me establecí muy niño en Lima, y las influencias de Lima eran pues la nueva ola, el rock, el bolero, la guaracha, la sonora matancera. Es por eso que mi corazón te pide amor. Uno de los temas más conocidos de Los Ecos fue Dame tu amor. Dame tu amor, Ecos. Y estos son Ecos, mamita. Empezamos instrumentales porque había poco que contar, o no íbamos descubriendo lo que teníamos que contar, como te digo. Y luego ya salen letras cantadas, por ejemplo, yo hice Dame tu amor, que era una balada, pero tuve por la necesidad del comercio multiplicar los compases y hacerlo bailable. Y el público lo aceptó, definitivamente lo aceptó. Es como si vivieras en el cielo sin sus estrellas, o que se vuelve una vez. La chicha o cumbia peruana también se expandió con fuerza en nuestra Amazonía. Allí surgió la cumbia selvática, impulsada sobre todo por dos grupos, Los Mirlos y Juaneco y su combo. Ellos trajeron ritmos y sonidos propios de su región. Los Mirlos, originarios de Moyobamba, impusieron grandes éxitos, como la cumbia de los pájaros y Mentirosa. Bien bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres, siempre con mentira, mentirosa, mentirosa. Los Mirlos irían a Argentina, donde sembrarían la semilla de la cumbia. Engañas a los hombres, siempre con mentira, mentirosa, mentirosa. Juaneco y su combo Luego apareció la cumbia villera, ¿no? Y tantas otras cumbias también se puede decir. Por eso digo, yo no sé fechas exactas, pero según la música me voy recordando que después vino de tal cumbia, la cumbia tecno y tantas otras cosas más. Así también pedirles que vayan viendo las reacciones que tengo aquí en el canal en su diversidad de géneros musicales para el gusto de todos ustedes, y así también pueden sugerir a sus artistas preferidos, como también pueden sugerir este tipo de vídeos para seguir aprendiendo de la música. Kankuna llaqtamas uyarisawan kichis. Imaynatachus kay Mirlos rikuricharqa Argentinapi nin kay cumbia. Kay cumbiata nisunman chayman hina paqarimun cumbia villera nisqapis, qankuna yachankichis. Chayman hina noqa yuyarini mana watasta yachanichu, sino uyarispa chayta yuyarini, chayta nimsaykichis. Hinallatata mañarikichisman qankunata qhawarinaykichista kay canal chay chika videos karisan tukuy laya takiykunas qankunapaq uyarikunaykichispaq qhawarikunaykichispa. Chayman hina ima takiy runatachus qhawarikuy uyarikuy munankichis mañamuychis noqa apamunaypaq. Kay hina videostapis mañamuychis, chayman hina astawan yachasun kay takiykunasmanta. Kunan uyarinallapuña. era una agrupación proveniente de Pucallpa, fundada por Juan Wong Paredes. Ellos lograron conquistar al público con temas como Mujer Hilandera y Ya se ha muerto mi abuelo, recreados hace poco por el grupo Bareto. Ya se ha muerto mi abuelo, ya se ha muerto mi abuelo, tomando trago, tomando trago. Un tema que marcó época en los años 70 fue Colegiala, compuesto por Walter León e interpretado por el grupo Los Ilusionistas. Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala, colegiala no seas tan coqueta, colegiala dime que sí. En esa época, el mundo deliraba por rockeros que usaban guitarras eléctricas, como los Beatles o los Rolling Stones. Ellos influenciaron a los jóvenes que integraban las agrupaciones de la llamada cumbia psicodélica. ¿Qué les dije yo?
no es que esté mal en lo que sé de la música. Yo no me sé fechas exactas, solamente sé lo que pasó según escuchando este reportaje o este documental, como ustedes quieran llamarlo. Es importante, ¿no?, que alguien dedique, como esta señora o esta reportera que hace este documental, para que la gente de su país se entere un poquito de lo que pasó la cumbia. Espero que alguien se anime a hacer en mi país con respecto a la cumbia y con respecto a otros géneros musicales, porque es una forma de incentivar a la gente a conocer un poquito más de lo que pasó con la música. Así también pedirles que vayan mencionando desde qué parte de este mundo me están viendo, es importante, ustedes ya lo saben por qué. Kankuna llaqtaman susuyari usawankichis, imaynatachus kay warmis ruwan kay willayta, imaynatachus takiy paqarimun, ima pichus takiy runasta yachachirqa, o pitachus hawarispa o uyarispa paykuna qallarinku takiyta, imaynatachus kay Beatles nispa qallarimunku, nuqa yuyarisqayta nimuni, mana watasta yuyarinichu, pero uyarispa yuyarini, chayta nisaykichis. Chayman hina nuqa nini ichapis llaqtanchispi kanman kay hina warmi o qhari ruwanankupaq, kay hina willaykunasta yachanankupaq llaqtanchispi imaynachus karqa kay takiykunas, imaynatachus kay warmi ruwan suyunpaq, cosa chay, chayta niriyman chantapis ima suyumanta qankunaqa hawamusankichis nimuychis, chaytaqa nuqa qhawarini, ay chay llaqtaman chayashaniña nispa, kunan uyarinallapuña. En los inicios de los 70, que es donde comienza la base musical de este género, tenía la influencia del rock. Y los grupos, éramos jóvenes en aquella época, tratábamos de emular a los neoboleros del Perú y sobre todo a la base de los Beatles de Inglaterra, ¿no?, y toda la música foránea. Y lógicamente queríamos ser rockeros. En el caso nuestro, los Ecos, y quisimos haciendo rock, los llamábamos los Bryans. Pero poco a poco buscamos nuestra identidad y volvimos la mirada a lo nuestro. Así es. La cumbia en realidad es producto de cambios que se vivieron en el país, de la modernización, de nuestros vínculos con, por ejemplo, la música tropical no solamente colombiana, ¿no?, de la cubana, y la aparición de la guitarra eléctrica, que fue un fenómeno mundial. Todos los jóvenes en el mundo se apropiaron de la guitarra, solo que en el Perú lo hicieron combinándolo con tradiciones tropicales o tradiciones locales, andinas, amazónicas, ¿no? Eso es la característica del Perú. El inicio de la década de 1980 significaría el comienzo de una nueva etapa para la cumbia peruana. Es en esta época que se extiende el nombre de chicha. A lo largo de los fines de los 70, el género cumbia peruana comenzó a ser nombrado de distintas maneras. Cumbia folk, algunos le comenzaron a llamar chicha, ¿no? Y finalmente chicha ha terminado representando al estilo andino de la cumbia peruana, ¿no? En eso estoy de acuerdo, es verdad. En 1980 surgió el que sería probablemente el grupo de música chicha más exitoso del país, Los Chapis, creado en Chupaca, departamento de Junín, lugar de nacimiento del cantante del grupo, Chapulín el Dulce. Los Chapis marcaron una época de oro en la cumbia peruana. Amigos, ¿cómo están? La chicha lo traigo yo. El nombre verdadero de los Chapis. En esa época también ya apareció también la influencia de la cumbia mexicana. No sé si se acuerdan de los Bibis, los Brindis, Bronco y tantos grupos que se generaron. No sé si me acuerdo bien, en esa época también, en los años 1970, se generó el grupo Azul,
es un grupo familiar en México también. Por eso es muy importante que si todos los que escuchan de diferentes países den información, sería maravilloso para que la gente se entere un poquito, por lo menos, de cómo la cumbia ha estado en todos los países, no solamente en Sudamérica. Y como en Bolivia también ya aparecieron grupos Sinceridad, también PK2 y también grupos femeninos en cumbia. Yo creo que también en Perú pasó lo mismo, pero ya hubo más influencia entre, ¿cómo les puedo decir?, entre géneros, porque la cumbia de México, más el acordeón, la villera, ha sido una explosión total y ustedes lo saben mejor que yo. Yo lo único que sé es que lo he disfrutado mucho. Lo poco que me recuerdo les comento. Acuérdense que yo estoy reaccionando, yo no estoy haciendo información ni investigación, solamente de lo que me acuerdo les estoy comentando, para que ustedes digan, te estás equivocando. No. Simplemente lo que me acuerdo estoy comentando. Es por eso que pedirles que vayan viendo los vídeos de principio a fin, den me gusta, compartan, comenten, suscríbanse. Así me ayudan para que el algoritmo de YouTube pues mande a todas partes el vídeo y así conozcan un poquito más de la cumbia. No de lo que yo pienso, sino del vídeo. Eso es importante. Cancún allá está más suyarisawankichis y mainatachus kai taki qallarinku hasta un runas taquita. Kay llaqtanchispi qallarirqa kay t'uqpa Sinceridad nisqa, PK2, wakin takiykunaspis Veneno nisqa qallarirqa, ashka takiykunas. Chayman hina qallarirqataq wakinkunas kay Mexikomanta karqa, Brindis, Bronco, Ángeles Azules, chay chica takiykunas chaqarukurqanku, chayman hina hasta un kay cumbia patarqa nisunman, tukuy suyusman chayarqa. Chayman hina kusisqas wakinkunas tusukuq kanku, nuqataqa tusuchiwarqanku askata. Chay yuyarikuni chayta nimuykichis. Mana nuqa ninichu, nuqa yachani astawan nispa, mana kay hina reportera Norma hinachu kani, nuqa qhawarikullani, nuqa qhawarikuspa imatachu yuyakuni chayta willamusaykichis. Qankunapis hinallatataq nimunkichisman. Ichapis wakin runas aska qolqesituku kaqtinku astawan yachay mask'amunkuman tukuy suyuspi kusachakaman, chantapis mañarisaykichis qankuna qhawarinaykichis videos qallarikusqanman hasta tukukunan. Chayman hina yanapawankichis munani nispa qumuychis, churana chaskisman churamuychis, tukuy laya redes sociales nikichisman apachiychis. Chaywanqa uqulluta hina kay YouTube apaykachawasun tukuy laya suyusman kunan qhawarinallapuña. Palabra quechua, que significa hombre valiente, hombre guerrero, elegantemente vestido. Su palabra es ley. Es una fiesta costumbrista que solamente se baila en Chupaca en los meses de mayo, 2, 3, 4, 5, 6, y se organizan hermosos concursos de diferentes barrios. Es el exacto del contenido de la palabra chapi. Los Chapis alcanzaron la fama de manera vertiginosa. Su primer concierto en vivo fue en el Coliseo Regional de Huancayo, el 14 de febrero de 1981. Iniciamos con otra política, con otra temática, con otra visión de ponerle el enclaque a la música tropical peruana, a la música chicha, también de que nuestra música no sea no solamente hacer música por música, sino hacer una música que traspase desde las fronteras y una música que habla del extracto social del hombre andino, selvático y costeño de la vida real.
Es verdad. Uno de los primeros éxitos de los Chapis fue El Aguajal, pegajosa canción adaptada de un huayno llamado El Alisal. Ya viene nuestro primer volumen, los originales. Ahí donde tal vez se confunde la influencia del rock, porque el productor discográfico en la portada de ese disco de vinil grande, que eran los discos grandes, se le ocurrió pues encontrar un grupo, y el grupo que encontró eran los Ramones, y con los jeans con los huecos que se utilizan en esta época, desgastados, raídos, y con una casaca de cuero, creo, y un polo negro. Entonces solamente cambió la cabeza. Es así que a Chapulín lo sacaron grandazo. Junto a los Chapis surgieron otras agrupaciones, como el Cuarteto Continental y el Grupo Maravilla, que impuso temas como Antaguara y Sarita Colonia. Pero fueron los Chapis quienes marcaron la pauta en esa década. En el año 1983, por ejemplo, se presentaron exitosamente en el Festival de la Cumbia Peruana realizado en el Campo de Marte. Allí compartieron escenario con varias agrupaciones, entre ellas Chacalón, Los Mirlos y Los Destellos. Para todas las chicas y chicos, los Destellos de Enrique Delgado les dedican Patricia. Llegar a la capital Lima es muy fuerte, muy difícil, porque existía mucho la marginación. Se imagina mucho al serrano, decían al serrano, este serrano que es acá, a mí me decían, ¿tú qué es acá? Tú eres en la sierra, nosotros esta música para los medios, no para los serranos. Y yo decía, pero seremos serranos, pero tenemos más capacidad que ustedes, tenemos más capacidad de convocatoria y lo vamos a demostrar. Es por eso recordarles que la cumbia chicha no se escuchaba en la clase alta, ni el folclore. Esos eran escuchados en las minas, en el campo, donde se originaron. Donde hoy en día, pues sus hijos siguen tocando, como del grupo Marollo, sus hijos. No me acuerdo si de Ronich también, pero surgieron otros grupos a consecuencia del boom que se hizo con la cumbia, ¿no? Con aquellos que empezaron, dejaron su semillita y muchos lo cogieron esa semillita y continuaron, y hoy en día ya no dice si es para clases alta o baja, todos lo bailan. De esa forma también el folclore se hizo conocido a nivel mundial, ¿no? Vamos a ver un poquito más, ya luego cortaré porque va a ser casi como 30 minutos y suficiente. Pero si ustedes quieren saber más, como siempre, dejo en la caja de comentarios el link para que ustedes pinchen y vayan a ese canal y continúen viendo e informándose si les gusta la música. Kakuna llaqtamansi suyarisawankichis. Chayraykus nini imaynatachu chay runata nirqa, imataqa ruwasanki kay campuman ripunayki kay takiynikiwan, payni noqa yachani takiytataq takisaq nin. Chayraykus noqa nini kay cumbia chicha nisqa, kay folclore nisqa mana uyarikuqchu kay qhapaq runaq wasinpiqa. Uyarikuq campupi, quyapi, chaypi sumaq uyarikuq kanchis, tusurikuq kanchis. Kunan kay pachapiqa manaña imanayman tukuylaya suyusman yaykun takiqa. Chay imagina wakinkunaspata, kaykunan runaspata wawasninku kunan kay pachapi takisanku kay imaynatachus maroyuq wawasnin takillasankunpuni. Wakinkunaspatapis, chayqa cosa imarayku, imaynatachus kay runas qallarinku chay sapinmanta muhutapis hina saqinkuman hina chay muhu uqharispa wawasninku watanman qallarinku kay takiywan. Chayta niriman, chaymanta nini kay hatunya kay video kanqa uchkitatawan qhawarisun chayman k'utusun, chay qankuna qhawarimunankichis chay astawan yachaymunankichis kay takiykunasmanta k'aytuta hina saqisqankuna rinaykichispaq qhawariq tukuchimunaykichispaq videota, ya kunan uyarinallapuña. Los Chapis se convirtieron en el grupo símbolo
de lo que fue el boom de la música chicha, como se le decía en aquel entonces, porque la música chicha se asociaba al huayno andino. Pero ojo, que el huayno andino combinado con la cumbia colombiana era un tipo de música que solamente la tocaban los grupos que venían de los Andes peruanos. Los grupos de cumbia peruana que habían tenido gran presencia en los años 70 sufrieron el impacto del apogeo de la chicha. La chicha o cumbia andina se había convertido en un fenómeno de masas que acaparaba el mercado y conquistaba no solo la capital, sino también las provincias. En ese año, como te digo, en el año 82 viene la corriente de la música andina, que como valga en verdad, hay que reconocerlo, es una corriente respetable dentro de la música tropical porque marcaron un hito y marcaron una historia tremenda. Estamos hablando pues de Chapis, estamos hablando de Alegría, estamos hablando de Génesis, estamos hablando de Visco, estamos hablando de Pintura Roja. Grupos emblemáticos que hicieron historia y marcaron una época tremenda con sus éxitos que entraron con todo. Los años 80 fueron años complicados, de violencia política y aguda crisis económica. Las ciudades cambiaban su rostro ante la llegada de miles de migrantes andinos. Los Chapis... Y me acuerdo, sí, en esa época también, tanto en folclore como en cumbia, como en muchos géneros, los artistas empezaron a ser la voz del pueblo. Ya se imaginan por qué, ¿verdad? Por eso digo yo, los artistas de antaño sí realmente representaban a la voz del pueblo. Kankuna llaqtamasis uyariwaychis chaypachapi imaynatachus ñak'aripi kawsarqanku imarayku kay gobiernos militares yaykurqanku chayman hina kay takiy kay cumbia folclorepi waq takiykunaspiwan rimariq kanku takiyninkupi imachus karqa chayta runapaq t'ukurichinankupaq chayraykush nuqa nini unayqa kay takiy runas llaqtaqpaq kunkan karqa. Hicieron muchas canciones de contenido social, pero la mayoría de su repertorio todavía era de contenido romántico. Sus letras hablaban de las relaciones entre el hombre, la mujer, entre la pareja en general, y esa era el grueso de su temática. Pero sí tenían canciones de contenido social, ¿no? Como Ambulante Soy y Sobre el Migrante, que sí causaron bastante impacto. Cantar a